y amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, una vez más. En esta noche queremos honrar a Dios por darnos la oportunidad. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, por este tiempo de oración, de servicio. eh, y gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder enseñar su palabra. Es un privilegio. Pedimos al Espíritu Santo, al Señor, que nos guíe, que nos dé discernimiento de espíritu y que nos dé iluminación para poder enseñar la palabra con denuedo, ¿verdad? Teniendo siempre respeto hacia el texto sagrado a la hora de hacer exégesis y hacer aclaraciones del texto sagrado. La Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación personal, sino que la palabra debe tener una interpretación seria, ¿verdad? Del contexto, ¿verdad? Tanto histórico como literario, como cultural, para que la palabra sea enseñado como tiene que ser. Por esa razón es importante que el Espíritu Santo nos guíe en esta hora para que nosotros podamos tener una enseñanza conforme a la voluntad de Dios. De inmediato empezamos, hoy terminaremos el tema, ¿verdad? La santificación, ya estamos en la última partecita y entraremos de una vez a la santidad. Así que queremos refrescarles un poquito para que puedan entrar en el tema que estamos compartiendo esta noche. El método de El método verdadero de la santificación, nosotros entendemos que la santificación es progresiva. Ya hemos hablado de esta parte de la santificación es progresiva. Hace la erradicación del legalismo, extirpación y ascetismo. El método verdadero de la santificación. Podemos entender que la santificación sin fe es muy imposible que se pueda dar. Todas estas partes que tienen que ver mayormente con la transformación del hombre, tiene que ser intencional. O sea, no es tan solo que Dios me va a cambiar y no hay, además de que sea intencional, debe ser también una decisión. El ser humano tiene que tomar una decisión, o sea, tiene, igual que usted toma decisión de quién usted va a amar en la vida, con quién usted quiere estar toda su vida, igual usted tiene que hacer una decisión en la vida cristiana. Cuando usted viene a los pies de Cristo, Cristo te salva a través de la fe y el arrepentimiento, igual tanto la santificación como la vida que debemos vivir debe ser una decisión. No es fácil tomar la decisión, pero sí nosotros podemos, porque tenemos libre albedrío, igual que nosotros tomamos decisiones en la vida, o servimos a Dios, o servimos al mundo, o servimos al pecado. De igual manera, nosotros, la vida cristiana, la santificación, es una decisión. Debemos decidir amar a Dios por sobre todas las cosas, ponerlo a Él en primer lugar antes que cualquier otra cosa que podamos tener el interés en la vida. Dice que la fe, la expiación, la obediencia al Espíritu Santo, creer en la completa santificación, o sea, estos son pasos demasiado interesantes para que nosotros podamos alcanzar la meta. Entonces, la fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que los que se allegan a Dios, crea que le hay
y que es galardonador de lo que le buscan, ¿verdad? Fe en la expiación. O sea, si usted no tiene fe que la sangre de Cristo puede limpiarte del pecado, si tú no tienes fe en él, tú nunca serás limpio de tu pecado. Eso es igual que personas que Cristo los salva, hacen un arrepentimiento, pero ellos no creen que ellos han recibido el perdón de pecado. Alguien dijo que nosotros psicológicamente y mentalmente, muchas veces en el inconsciente o en el subconsciente, el enemigo trabaja muy fuerte cuando hemos hecho un mal muy grande. El enemigo, como es el padre de la mentira, él siempre trata de decirnos que mentira, no estamos libres de nada. Pero eso se logra con una fe tan fuerte y una confianza en el Señor y una búsqueda continua de tener relaciones con Dios en nuestras vidas, una vida de oración, una vida de la lectura de la palabra, una vida de comunión con el Espíritu, la permanencia en la vida cristiana, la permanencia de caminar, de practicar, o sea, ser cristianos practicantes. Cuando somos cristianos practicantes, mientras vamos avanzando, vamos sintiendo la libertad que se tiene a través de la salvación y la redención. Dice también la obediencia al Espíritu Santo. Yo hablaba un poquito en estos días, el otro viernes, que fue la campaña, hablaba de la importancia de la relación con el Espíritu Santo, una verdadera relación. Y toqué un punto allí que cuando lleguemos al tema del bautismo del Espíritu Santo vamos a hablar fuerte de eso, porque inclusive muchas veces nosotros caemos en sistemas emocionales. eh, Muchas veces hay situaciones en las emociones y esas situaciones en las emociones aprendemos como un ritual de manifestación del Espíritu Santo, y ese ritual que hemos aprendido, vemos como la gente, inclusive hay personas que hablan en lengua. Yo hablaba de eso el viernes, como una lengua aprendida. Entonces, ese ritual como de una lengua aprendida, tenemos que tener cuidado sobre eso. Y créalo que lo estoy haciendo con mucho temor y con mucho respeto a la Santa Trinidad y al Espíritu Santo. Créalo que cuando yo hablo de estos temas, yo tiemblo porque me da miedo tocar puntos donde puedo caer en problemas con la Trinidad, con la manifestación del Espíritu Santo. Pero alguien tiene que enseñar esto a la luz de la palabra, y por eso es que hay que estar bien dotado de la palabra para hablar claramente, sin temor a equivocarnos, a meternos en terreno de caer en blasfemia o en situaciones que podamos vernos con problemas con la divina Trinidad, no tan solo con el Espíritu Santo, sino con la Trinidad completa. Pero tenemos que tener cuidado y debemos tener una obediencia. Muchas veces hay personas que andan en desobediencia y quieren mostrar que están llenos del Espíritu Santo. Y yo a veces me pregunto, esto no es como como para galardear que yo tengo o no tengo. Esto se trata de una vida de obediencia y de sinceridad en la presencia de Dios, una verdadera genuinidad en la búsqueda, en la verdadera vida genuina con Cristo, no solo para que me vean,
sino porque realmente yo tengo una vida en el Señor y tengo un acompañamiento tanto en y con el Espíritu Santo. Por eso debe haber obediencia al Espíritu Santo, creer en la completa santificación, creer que hay una santificación, que habrá una santificación completa, pero hay que creerlo desde ya, no es que porque quizás no lo hemos alcanzado, no es que dejemos de creer que existe, aunque muchas personas dudan de esto y creen que persona humana no lo puede alcanzar. Eso es un error garrafal, porque todavía no lo hemos alcanzado. No podemos dejar de enseñarlo, ni dejar de creer que eso es posible. Nosotros tenemos que tener la fe, la seguridad, la confianza en el Señor, de que la obra redentora de la cruz fue una obra perfecta. Y como es una obra perfecta, todo lo que Dios proveyó a través de la cruz es posible para los que creen. Alabado sea el Señor. Es posible para los que tienen fe y seguridad en la gracia de Dios. Es posible para los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal y no hemos abocado a la fe, a la gracia y la redención a través de la muerte y crucifixión de Cristo. Alabado sea Cristo. La obra de Dios en la santificación. Cada persona de la Trinidad tiene parte en el proceso de la santificación del creyente, pero es el trabajo, claro, del Espíritu Santo que opera en la vida de modo continuo para cada uno pueda ser lleno de la plenitud de Dios y obre dignamente según el llamamiento con que hemos sido llamados. Según el llamamiento que hemos sido llamados, que cada persona reciba la plenitud de Dios y obra dignamente según el llamamiento con que hemos sido llamados. Ninguno somos llamados iguales. Dios tiene diferentes métodos de tratar con cada uno individualmente. El llamado que Dios me hizo a mí no es igual que el suyo, ni el que Dios le hizo a usted igual que el mío. Por eso es que y aquí me quiero detener un poquito. Por eso no hay miedo, ni hay temor de que nadie me va a coger mi ministerio, ni nadie va a atrofiar mi ministerio. Porque si Dios te llamó y si Dios te comisionó, tú no tienes que cuidar tu llamado para que nadie te lo quite. Eso no es necesario, porque tú tienes un llamado exclusivo que Dios te hizo. Y como tú tienes un llamado exclusivo, nadie te lo puede quitar porque fue dado del cielo hacia usted. Muchas veces el pueblo de Dios se puede ver luchando por cosas insignificantes y cosas que no son necesarias. Cada persona, de acuerdo a su consagración, pondrá en operación su ministerio a través del Espíritu Santo y no tiene que cuidar que nadie te lo quite porque fue el Señor que te lo dio. Ni tiene que tener temor que nadie te va a usurpar tu lugar ni tu ministerio. Hacer esto es mostrar que nos falta mucha madurez espiritual. Hacer esto nos muestra que nos falta mucha relación y de conocer verdaderamente a Dios y al Espíritu Santo, cómo Él opera. Él no va a permitir, si Él te hizo un llamado exclusivo a usted y Él me hizo un llamado exclusivo a mí, yo no tengo que cuidar mi posición o mi llamado
para yo desplegar mi llamado. Yo no tengo que cuidar de que nadie me quiere quitar mi llamado. Si Dios no es capaz de hacer lucir mi llamado a través de su gloria y su gracia, entonces yo no hago nada y que desempeñando llamado y desempeñando obra en el camino del Señor. En cualquier circunstancia, cuando Dios te hace un llamado, se puede oponer cualquier persona, cualquier autoridad, y al fin del camino, llueva, truene, vente, va a relucir lo que Dios tiene con usted, porque usted mismo no fue que se llamó, sino que fue Dios quien te llamó y quien te comisionó. Y si Dios fue que te llamó y te comisionó, tú no tienes que defender eso, porque cada llamamiento es particular. Dios te hace un llamado y Él no te hace el mismo llamado que me hace a mí. Dios me hace un llamado a mí y no es el mismo llamado que le hace a usted. Dios a cada quien le dio su medida de llamado para operar. Y si fue Dios que nos llamó, no necesitamos defenderlo, ni necesitamos cuidarlo, que nadie nos lo quite. Al contrario, lo que la Escritura Sagrada nos dice, según el don que Dios te dio, dice la Escritura que lo desarrollemos de acuerdo como el Espíritu Santo nos ha llamado para desempeñarlo, que lo hagamos conforme al llamamiento con que fuimos llamados. Y cuando la gente es llamada, puede pararte debajo de un palo solo, o te pueden poner a hacer lo mínimo donde quiera, y en lo mínimo que tú hagas, Dios se la luce. No usted, Dios se la luce. En lo mínimo que usted haga, usted va a ver la gracia de Dios. Pero no tan solo usted, sino que la gente verán la gracia de Dios. Así que yo nunca en ninguna iglesia que yo he llegado o que yo he sido pastoreado por los pastores, por mis líderes, yo nunca he luchado para que me pongan a hacer nada. Nunca he luchado para que me reconozcan mi posición. Yo no tengo que hacer eso. Si usted no me quiere dar mi posición, asunto suyo. Pero yo creo que alguien me llamó. Y si alguien me llamó, en algún momento Dios hará saber al cielo, la tierra, el infierno, los demonios, los espíritus. Alabado sea el Señor, que yo soy un hombre llamado y que la gracia de Dios anda conmigo donde quiera que yo voy. Donde quiera que yo pase, tendrán que darse cuenta que yo tengo un llamado sobre mí. Cuando un hombre o una mujer de Dios es marcado, lo vemos en el caso de Jonás. Jonás no le dijo a nadie que andaba huyendo. Jonás no le dijo a nadie que él había sido llamado y que estaba huyendo. Pero donde quiera que él pasaba, su llamado lo perseguía hasta que no se humilló al llamado de Dios. Aún el mismo pez tuvo que obedecer y vomitarlo en Nínive, que es Irak hoy. Hasta el mismo pez tuvo que entender que Jonás debería ir a Nínive y allí lo soltó en la playa de Nínive. Cuando Dios te llama, que tú tienes que desempeñar un llamado, hasta los que no te conocen tendrán que decir que tú tienes un llamado y donde quiera que pases, no tendrás que pelear por eso, ni tendrás que imponerte, ni tendrás que tratar de tener una supremacía, de usurpar un poder, un nombramiento, un lugar donde tú no has sido puesto, ni donde Dios tampoco te ha reconocido. El hombre y la mujer que es reconocido por el cielo, donde quiera que pase, tiene una marca y esa marca no se puede esconder. Por eso no tiene que pelear.
Por eso no tiene que discutir con nadie. Por eso no tiene que luchar con nadie. Tarde o temprano, no te preocupes, tendrás que desempeñarlo al nivel que Dios te ha llamado que lo desempeñe. Por esta razón, debemos entender muy bien esto. Por eso la santificación hace un efecto en nosotros. Hay una escritura que está en Primera de Pedro 1:2. Yo quisiera que lo leamos en esta noche. Primera de Pedro, gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 2. Fuera bueno que lo leamos, búscalo, apúntalo también en sus notas para que usted lo pueda tener ahí como referencia de la lección. Primera de Primera Pedro, de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Alabado sea el nombre del Señor. Claramente, esto es algo que no se puede obviar. Dice, elegido según la presencia. ¿Qué palabra? Presencia. ¿Qué significa? Significa la ciencia de Dios antes de que sea sabida. La presciencia, o sea, Dios sabe la cosa antes de que se supiera. Nosotros fuimos elegidos antes de que la ciencia, antes de que el acontecimiento hubiese hecho. Nosotros fuimos elegidos así, ¿verdad? De Dios Padre, en santificación. O sea, la santificación es algo real. No es quizás, ¿será que un hombre puede alcanzarlo? Oh, esto es muy duro para alcanzarlo. Esto es muy difícil para alcanzarlo. Quiero que sepa que eso es alcanzable para hombres mortales como nosotros. Cristo lo proveyó en el Calvario. Cristo lo proveyó en la cruz. Proveyó la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados a todos nosotros. Es el trabajo claro del Espíritu Santo que opera en la vida de modo continuo. O sea, no es que él opera y se para. No, él opera de modo continuo de acuerdo a como nosotros vayamos evolucionando, buscando a Dios, caminando con Dios, consagrándonos al Señor, asistiendo al templo, orando, ayunando, tratando de rechazar todo lo que nos puede hacer perder esa caminata continua de la santificación, de la búsqueda, de la consagración, del mantenernos en la gracia de Dios. No es una obra que por 2 o 3 días, porque usted no sienta algo, no significa esto que él se va. No, es una obra continua. Por eso yo les decía el día pasado que en esto no hay vacaciones. Dios en la preparación y en la santificación de nosotros, Dios no toma vacaciones. Cuando yo estoy en tales cosas, yo no tengo tiempo para orar ni para buscar a Dios. En esos días, yo me detengo. No, usted tiene que continuar buscando la santificación. Cuando usted continúa buscando la santificación, entonces el Espíritu Santo hace la obra continua en usted y en mí. Por eso claramente dice que
el trabajo claro del Espíritu Santo que opere en la vida de modo continuo para que cada uno pueda ser lleno de la plenitud de Dios y obre dignamente. Óigame bien, obre dignamente según el llamamiento con que hemos sido llamados cada uno de nosotros. Una obra hecha por la sangre de Cristo. O sea, no es que esta obra va a ser hecha, es una obra que ya está hecha por la sangre de Cristo. Tenemos una escritura que está en Hechos 9:13. Vamos a buscarlo. Hechos 9:13. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Hechos capítulo 9, versículo 13, dice así: honrando al Señor Trino, dice, entonces Ananías respondió al Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Levantándose, fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Fue una obra completa la que hizo el Señor a Saulo. ¿Qué nos quiere enseñar esta enseñanza en esta noche? Que si Dios lo hizo con Saulo, Dios lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Que si Dios escogió a Saulo y lo llamó y lo tomó y lo mandó, lo envió, ¿dónde él debería ir? ¿Y quiénes deberían orar por él? Óigame bien. De igual manera, la gracia de Dios no se detiene. Y esta obra fue hecha. Todavía no habían muerto todos los apóstoles de primera línea, solo había muerto, usted se sabe quién, Esteban. Los demás estaban vivos y ya Jesús había ascendido al cielo. La muestra de que debe hacer que nuestra fe se engorde y nuestra fe sea ferviente es que ya Jesús estaba en el cielo a la diestra del Padre cuando llama a Saulo. Ya Jesús
en presencia humana, Jesús ya no estaba en la tierra. Jesús ya se había ido. Jesús ya estaba en el cielo. Mas, sin embargo, no fue tampoco que se le quedó algo, sino que la obra completa no se había terminado, porque él necesitaba, cuando la Escritura dice que él era útil a él necesitaba un mensajero para los gentiles y que fuera judío, un judío que Jesús lo hubiese llamado. Y así mismo lo hizo. Llamó a un judío, lo preparó. Por eso los apóstoles no le recibían, no recibían a Saulo. Y podemos ver que más adelante, ¿verdad? Después de 14 años, ellos lo reciben, como yo le decía anoche, ¿verdad? Porque él le habló cosas que solamente las sabían ellos y que habían caminado con Jesús, los apóstoles de primera línea. Y Saulo se lo cuenta y le dice esto y lo otro, y le confiere y le habla. Entonces ellos caen en cuenta y dicen, pero ¿cómo él supo eso? Si él no estuvo ahí. Fueron cosas que Jesús mismo se lo había contado y le había hecho saber a él, y ellos se quedaron maravillados. Y aún aunque sea eso, eran testarudos, no lo recibieron. Lo vinieron a recibir a los 14 años, pero él no se detuvo tampoco, sino que él siguió haciendo la obra del Señor. Esta reseña yo se la hago para que ustedes se den cuenta de que no estamos hablando de un evangelio sin fundamento, ni un evangelio sin fuerza, ni un evangelio que no está sostenido. Si Jesús no hubiese resucitado, el evangelio fuera vano, la predicación del evangelio fuera sin sustento. Pero aún Jesús estaba a la diestra del Padre y él trabaja. Y la Escritura lo dice, tu Padre trabaja y él también trabaja. Amén. O sea, todavía sigue trabajando y sigue trabajando en nosotros, sigue obrando en nosotros para que nosotros alcancemos esa santificación, ese crecimiento en la gracia del Señor. Por la obra de Cristo en el Calvario, según Hechos, capítulo 10, versículo 10. Muy importante. Hechos 10, 10. Bendito sea el Señor. Bueno que lo leamos también. Hechos, capítulo 10, versículo 10. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que a todo de las 4 puntas eran bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando
por la casa de Simón, llegaron a la puerta llamándolo. Preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres que buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo le he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, que ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Podemos ver que el Espíritu Santo sí es real y sí guía a sus siervos. Igual que Pedro tuvo esa claridad que antes de llegar los hombres de Cornelio, donde el Espíritu Santo le informó, igual manera el Espíritu Santo hoy no ha perdido la dirección. Muchas veces la falta de una verdadera entrega, de búsqueda verdaderamente del Señor, de una verdadera santificación, puede hacer que veamos visiones y no alineado al Espíritu Santo. Muchas veces alineado a una emoción de ser famoso y de contar que Dios está con nosotros y de contar que yo sí tengo a Dios. Necesitamos ir a tener una relación genuina, verdadera, donde seamos guiados por el Espíritu Santo. Cualquier cosa que pueda venir a pasar, que el verdadero Espíritu nos pueda visitar, pueda guiar y nos pueda ayudar a ser guiados directamente por Él, a tomar cualquier decisión y hacer cualquier obra, pero guiado verdaderamente por el Santo Espíritu de Dios. Por eso una perspectiva teológica pentecostal, la santificación es un proceso continuo en el cual Dios está limpiando al ser humano de pecado. ¿Qué está haciendo el proceso? Limpiándonos de pecado. Todas las mañas, todos los malestares, todas las malas costumbres del mundo, todas las actitudes carnales, todas las actitudes de fornicación, todas las actitudes de esta tierra. Mientras vamos en el proceso, nos vamos limpiando de toda maña y de todo peso de pecado, dice las Sagradas Escrituras. Por eso la santificación es un proceso continuo en el cual Dios está limpiando al ser humano del pecado para que nosotros podamos alcanzar la plenitud máxima. Toda mentira, todo engaño, toda malicia, toda mentira se va limpiando de nosotros automáticamente. Esto va haciendo un esfuerzo y va haciendo una obra de la gracia en nosotros hasta llegar a la plenitud de lo que verdaderamente Cristo quiere formar en nosotros, la persona de Jesús, formado en un cuerpo de un ser humano con sujeto a pasiones, pero lleno de la gracia y de la virtud y del poder y de la presencia pura de Dios, siendo transformado. Alabado sea el Señor, en un hombre perfecto, una mujer perfecta, según Cristo lo compró en el Calvario a través del sacrificio de su muerte y crucifixión, de su sufrimiento por cada uno de nosotros.
Por eso, la relación entre regeneración y santificación, la regeneración, aspecto subjetivo de la salvación, inicio de la vida en santidad. Eso es lo que hace la regeneración. Claramente dice que es el aspecto subjetivo de la salvación, ¿ah? Donde vivimos sujetos a la salvación. Fuimos salvos y vivimos en esa vida sujetado a Cristo, a la salvación. No nos despegamos ni por nadie, ni por nada, ni por pecado, ni por carne, ni por nada. Sujeto a la vida de salvación. Punto 2. Inicio de una vida en santidad y de consagración, la presencia de Dios. Una vida de santidad y de consagración. Aleluya. La planta que empieza a nacer de la nueva criatura, una plantita que empezamos a echarle agua. El agua que le echamos leyendo la palabra, cuidando nuestra vida, cómo hablamos, cómo nos comportamos, nuestras relaciones, si son malas, relaciones que nos pueden dañar, relaciones que pueden afectar nuestra vida cristiana y detenernos nuestro crecimiento en la parte espiritual. Provee la materia prima, el nacimiento de la nueva criatura, provee la materia de la prima, fuente de la luz en nosotros. Una pequeña luz empieza a alumbrar en nuestra vida. No es una luz grande, porque la luz va creciendo de acuerdo como vamos avanzando en la vida cristiana, vamos creciendo. La luz se va como la aurora, va de aumento cuando la madrugada o la mañana, cuando el sol sale, va subiendo, va en aumento. Así es la vida de la persona, ¿verdad? Esa plantita que se le va echando agua. Y aquí el escritor también lo enfoca como una plantita, pero también lo enfoca como una luz que va en aumento todos los días, iluminando más y más y más. No es lo mismo cuando el sol sale en la mañana que cuando son las 10 de la mañana, cuando es las 11, el mediodía, 12:30, 1 de la tarde. Alumbra más. Así es la vida de aquel que ha nacido de nuevo y que empieza a caminar en la gracia del Señor. La santificación, aspecto objetivo de la salvación. Continuidad en la vida de santidad. Debe haber continuidad en la vida de santidad. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Continuidad en la vida de santidad. Los frutos. El fruto, crecimiento, desarrollo de la criatura. Elabora la materia prima, lámpara que proyecta luz, una lámpara que proyecta una luz, una buena luz, una luz que todos pueden ver, una luz que todos tienen que ver, una luz que todos tendrán que hablar de ella. Y esa luz que alumbra tanto la vida de la persona que va siendo santificada es una luz que no se esconde debajo del almud, debajo de la mesa. Bendito sea Dios. Se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso, ¿qué es la santificación? Bendito sea el Señor. ¿Qué impone sobre el creyente la demanda espiritual de hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu? ¿Cuáles son las características de un miembro carnal
La característica de un miembro carnal es una persona conflictiva, problemática, nunca crece, nunca avanza. ¿Cuáles son las características que se debe tener sobre la santificación? La característica que se debe tener sobre la santificación es una vida de luz, una vida como una plantita que va todos los días creciendo, igual que la luz va en aumento, avanzando, creciendo y manteniendo un estilo de vida que honre a Dios. ¿Cuáles son las evidencias de una vida transformada para Dios? No puede una lámpara ponerse, una lámpara que alumbra, ponerlo debajo de la mesa. Hay que ponerlo encima de la mesa o en un lugar alto para que alumbre al mundo entero y alumbre a todos los que están en casa. ¿Cuáles son las ideas? Las ideas erróneas de la santificación. Bueno, que no lo pueden alcanzar, que es imposible llegar a una verdadera santificación. Hay gente que creen que no se puede, que no se va a alcanzar, que están ahí quizá escuchando, pero hay gente que no creen que esto es posible alcanzarlo. Pero Jesús dijo que es posible para los que creen. ¿Cuáles son los medios de la santificación? Bueno, a través del arrepentimiento, ¿verdad? De la regeneración y la parte que debe imperar de que el viejo hombre con sus pasiones y deseos sean quitados y que adoptemos la vida del nuevo hombre. ¿Cuál es la perspectiva teológica pentecostal? Alabado sea el Señor. La perspectiva teológica pentecostal es la santificación, es un proceso continuo en el cual Dios está limpiando el ser humano del pecado. Esa limpieza es una limpieza diaria en todo lo que hacemos, en todo lo que nos corresponde vivir. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Creo que voy a detenerme porque terminamos la santificación esta noche. Hasta ahí llegamos. Pensé que me iba a dar tiempo tocar la santidad, pero no me da tiempo. Entonces, para la otra semana, seguimos con la lección, la santidad, ¿verdad? ¿Cómo se vive la santidad? Oiga, todos los temas que vamos, antes de llegar, ¿verdad? Antes de llegar, después de la santidad, vamos a llegar al tema, ya le voy a decir, vamos a llegar al tema del bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Antes de llegar a la santidad, antes de llegar al bautismo con el Espíritu Santo, vea todos los temas, ¿verdad? Que tenemos que evacuar y preparar antes de llegar al bautismo con el Espíritu Santo. Todavía nos falta la santidad. Y después de la santidad, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Preguntas breves, preguntas breves que podemos evacuar esta noche para no llegar muy tarde a esta noche. Preguntas breves.